Paz y bien para todos, y me presento, mi nombre es hermano Aníbal Olasek, soy franciscano capuchino, estamos aquí en el convento de San Antonio de Padua, en Montevideo, en la zona centro de Montevideo, una de las primeras casas de los frailes capuchinos en el Río de la Plata. Los frailes, viniendo de Génova, llegaron aquí, a esta tierra del Uruguay, y desde aquí han ido en misión hacia Argentina, hacia Chile, trayendo también en el envío misionero el carisma capuchino, el carisma franciscano, aquí a nuestra tierra. Y bueno, y aquí estamos compartiendo este camino con las sandalias franciscanas, queriendo vivir el Evangelio, que es la gran propuesta del Señor y que Francisco de Asís abrazó de una manera tan particular. En este mes vocacional, especialmente, quiero compartir con ustedes, a modo de testimonio, el llamado de Dios, que siento que hace de la propia vida del hombre, el llamado, la vocación, hace que la vida misma del hombre sea entendida como un profundo don de Dios. De hecho, la vida misma, nuestra vida, es vocación. Nosotros vivimos porque hemos sido llamados. Y cuando uno cae en la conciencia profunda del corazón de esta realidad y tiene ese don de Dios en las manos, dice, soy responsable de este don. ¿Y qué hago? Lo tengo que dar. Y empieza un diálogo de la propia vida con Dios. Dios dialoga con nosotros, mostrándonos ese para qué del don de la propia vida. Y esto me ha tocado vivirlo un poco por intuición desde chico. Mi vida franciscana viene por gracia de Dios, iniciando cuando tenía 6 años en Buenos Aires. Yo soy argentino, de Buenos Aires, y tengo 41 años, entonces me remonto varias décadas para atrás, y a los 6 años en casa viene la disyuntiva de ¿a qué colegio lo mandamos a Aníbal? Y mis padres, tratando de darme una mejor posibilidad de la que tuvieron ellos, dijeron, vamos a mandarlo ahí en una escuelita privada, de enseñanza privada, que era una escuela parroquial muy sencilla. Yo soy de un barrio de clase media baja, un barrio obrero, y la escuelita respondía un poco a esa realidad también, ¿no? Una escuela accesible. Y voy a la escuela parroquial. Ahí conozco a los frailes, por gracia de Dios, y conozco a San Francisco. Ya el primer tiempo algo me cautivó mucho San Francisco en su contacto, en su relación con las criaturas. Y algo que me cautivaba mucho, que me entró en los ojos y el corazón, fue la historia de Francisco con el lobo de Gubbio. Y esto viene a cuento después, porque de hecho yo quería ser veterinario. En esa pregunta que uno dice, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Yo quería ser veterinario. Y entonces ver a Francisco con el lobo de Gubbio, la historia, ¿no? Eso me encendió profundamente en un cariño muy particular por San Francisco de Asís. Al punto que yo digo, hoy por hoy, yo soy un hombre de un solo santo, de San Francisco. Y ahí empecé a caminar la vida de Francisco, a conocerlo más. En el colegio hemos tenido también la gracia de conocer a Jesús, la preparación
a la primera comunión, que son momentos para la vocación profundamente esenciales. Creo sinceramente que, de hecho, sin una vida sacramental, difícilmente uno pueda madurar una vocación. Y de hecho la vocación necesita de una historia profunda de iglesia, de una historia profunda, ¿no?, de los sacramentos que alimenten el sueño y el proyecto tuyo. Cristo se da, vive y te hace vivir. Y en la Eucaristía te empieza a plantear también si no querés darle una mano. Cuando uno vive profundamente el sacramento, de la Eucaristía, es uno de los que me ha apasionado y me enamora, y por eso también soy sacerdote. Siento que lo que uno vive lo puedan vivir otros. Y el problema es cuando otros no lo pueden vivir porque no hay sacerdotes, ¿no? Entonces uno empieza como a preguntarse, ¿no?, si por ahí, ante esa necesidad, la vida de uno, el don de la propia vida, no puede ser en respuesta a esa necesidad. Tímidamente a veces se lo va preguntando y surge, ¿no?, la respuesta en ese diálogo con el Señor. Un poco una pregunta que me ayudó mucho. Me acuerdo de un cuadrito que había en la iglesia, en el colegio, en la parroquia también, ¿no?, que era de los capuchinos. Había un cuadrito de San Francisco con el rostro del Francisco de la película Hermano Sol y Hermana Luna, es muy tradicional ese. Y abajo decía: Señor, ¿qué quieres que haga? Señor, ¿qué quieres que haga? Era como una pregunta abierta, ¿eh? Y siempre cuando pasaba por ahí, era como que eso me estaba, ¿no?, esa pregunta era para mí. Y dialogué mucho con el Señor a partir de esa pregunta. Y he sentido profundamente también que el Señor me fue ganando el corazón. Ya más crecido, muy metido en la vida de la iglesia, sobre todo a través de la pastoral juvenil, trabajando en un grupo de jóvenes muchos años, hasta el día en que entré a la orden, ¿verdad?, a los 20 años. Hay todo un diálogo profundo con el Señor, en un tira y afloje, porque de hecho uno es joven y vive las realidades propias de la juventud, se enamora, tiene novia, que la escuela, que esto, que el otro. Empezar a soñar también un proyecto más firme de vida. Yo les había dicho que quería ser veterinario, pero por una cuestión económica empecé a cursar el tema de agronomía. La facultad me quedaba más cerca de casa, entonces, soy agrónomo y después, veremos, Dios dirá. Y en ese Dios dirá, yendo de casa a la facultad, Dios siempre estaba en el medio, porque de hecho la parroquia quedaba también a mitad de camino entre mi casa y la facultad. Y pasaba mucho tiempo, de hecho, en la parroquia, en Cáritas, en el grupo de jóvenes, ayudando al cura también ahí en la parroquia. Después, a la hora de los balances, decía, mucho tiempo de mi vida lo estoy pasando acá con el Señor y eso me hace feliz. Entonces, digo, ¿cómo será darle a Dios las 24 horas, verdad? Pensando también en la felicidad plena que representa eso para mi vida. Y empezar a animarse entonces a dar pasos más firmes, ¿no?, en esa respuesta para con Dios y para con uno mismo. Y por gracia de Dios encontré también a mis hermanos capuchinos que me han acompañado en el camino de discernimiento y que me han confirmado también, y esto ha sido una gracia y es una gracia, de que
bueno, Dios me ha llamado también para esta forma de vida. Conocer mucho más profundamente a Francisco me ha reafirmado mucho más y me ha hecho entender toda esta historia que más o menos la he esbozado con un profundo sentido desde siempre. Y al punto que una gran certeza en el hoy de mi vida, con 41 años, con 21 años dentro de la orden franciscana capuchina, aunque ya los conocía a los frailes, como les decía, de los 6 años, así que hace mucho tiempo más que estoy en la orden, ya desde chico podría decir. Hay una certeza que es hoy por hoy donde sostengo mi vida. No es que yo sienta que quería ser cura, como decimos, ¿no? Quería ser fraile. De hecho, lo he sentido y eso me ha empujado a buscar más profundamente al Señor y a preguntarme por el para qué de mi vida. Pero hoy por hoy, mirando mi historia en clave de fe, de esperanza, siento que es Dios que quiere que yo sea fraile y sacerdote. Es Dios el que quiere, y porque Él quiere yo estoy. Para mí es una certeza profunda, sobre todo frente a la fragilidad también de la vida, ¿no? En el camino de la historia, de la vocación, también he experimentado mi fragilidad humana. Y sin embargo Dios no ha dejado de confirmarme con su fidelidad que me quiere acá y no en otro lado. Y entonces entiendo profundamente mucho la experiencia propia de Francisco cuando nos dice que es por gracia que uno es lo que es. Es por gracia de Dios que uno es lo que es. Y entonces para mantener y vivir plenamente lo que uno es, tiene que estar sujeto a la gracia. Y así vamos sujetos en la vida los frailes, los franciscanos. Con Jesús, en obediencia, sin nada propio y en castidad. Vamos atados, la libertad y el corazón atados, sujetos a Jesús. Y lo hermoso es querer vivir así. Y en este sentido no aflojar. Esa es una realidad siempre muy tensionante. Y de hecho, para que tu vida no se afloje, hay que estar atado a Dios. Y en este sentido también una gran ayuda para todos los cristianos y nuestra vida religiosa, en el caso mío como capuchino y sacerdote, un amparo necesario y tan de la vida misma, ¿no? Es la Virgen. Yo sé que está la Virgen la que dice la que desata los nudos, pero la Virgen, si hay un nudo que mantiene en nuestra vida franciscana bien firme, es el de nuestro cordón, que nos recuerda que el Señor nos ató a Él para estar en Él. Y la Virgen en esto siempre ha estado tan presente, ¿no? En la fragilidad de la propia realidad humana, que yo digo, bueno, Señor, ¿qué te puedo ofrecer? Mi fragilidad. Y es hermoso ver, y por eso les decía, mi certeza es que Dios me quiere acá y no en otro lado. Es hermoso ver también la presencia y el consuelo de la Virgen, en este sentido, sosteniéndote
para que estés bien cerquita de Jesús. Nosotros los franciscanos estamos profundamente ligados a la cruz, tan amada por Francisco, ¿verdad? Y pareciera que la Virgen nos va sosteniendo, ¿no? De pie, muy al lado de ella, ahí. Porque de hecho también la vida sacerdotal pasa por una invitación cuando recibimos la ordenación, cuando nos están ungiendo las manos para santificar. Se nos dice que configuremos nuestra vida con la cruz de Cristo. Que pueda crucificarme, que pueda unirme con Cristo a su cruz. Y es hermoso ver cómo en la cruz el amor de Dios da vida y vos, unido a Jesús, en su nombre, das vida. Una experiencia hermosísima para uno como sacerdote en la celebración de la Eucaristía, que yo digo, disfruto profundamente y siento hoy, con mis 10 años de sacerdote, que le dan sentido a cada día de mi vida, es poder experimentar que yo sostengo al que me sostiene. Cuando uno va orando las palabras de la consagración, cuando después eleva al Padre del cielo a su Hijo y levanta la hostia, levanta el cuerpo de Cristo, sentir ahí la inmensidad del amor de Dios. Por eso digo, estoy sosteniendo al que en realidad a mí me sostiene. Y eso es hermosísimo. Y le da un profundo sentido a tu vida para sostener la vida de tus hermanos, la vida de la iglesia. Sostenerla desde el Evangelio, sostenerla desde la vida misma de Dios. Y cada día, como sacerdote, uno encuentra profundos desafíos, donde Jesús quiere ir a sostener una vida. Y ahí tiene que estar uno, porque ahí siempre ha estado Jesús. Si lo conoces bien a Jesús, sabes que en tantas situaciones Él especialmente está. Entonces, tenés que estar. Y Él te lleva a estar. Creo que la vida, pensar la vida, ¿no? Como les decía al comienzo, como una gran vocación, la vida misma como vocación, hace preguntarte de cara a Dios, ¿no? Bueno, ¿para qué me llamaste? Creo que en este mes vocacional, entonces, preguntarnos, ¿no? ¿A qué nos ha llamado Dios? Y ver que la vida tiene una inmensidad preciosa, ¿no? Como respuesta que uno puede dar. En este caso, en la vida consagrada, en la vida religiosa, en la espiritualidad franciscana, en mi caso, como capuchino, o como sacerdote, o en la vida también, ¿no? de la familia, viviendo la familia como un don y como una respuesta. Vivir la vida como una gran vocación. Entonces, creo profundamente, ¿no? En el inmenso don del amor de Dios que llama y que seguirá llamando. Creo que hoy ciertamente a los jóvenes se les hace más difícil escuchar esta voz del Señor porque hay demasiadas voces, demasiados ruidos, demasiadas propuestas.
que tironean el corazón. Pero en algún momento uno tiene que hacerse una fuerte pregunta de cara a sí mismo, de cara a la vida, para dar también una respuesta, entonces, que pueda dar vida, como la de Jesús. Y pedir, sobre todo en las comunidades, ¿no? y en tu oración, pedir por las vocaciones. Hay algo que a mí me llegó, y con esto redondeo, que me llegó mucho de Juan Pablo II en un mensaje, creo que fue el año 86, para las vocaciones, la oración, ¿no? Para las vocaciones. Él hablaba que las vocaciones vienen si en una comunidad hay necesidad de Cristo. Y en mi parroquia había gran necesidad también de frailes, de sacerdotes, porque de hecho los frailes ya eran muy viejitos, al punto que esa parroquia se tuvo que dejar. La orden capuchina dejó esa parroquia para que la atendiera el clero porque no tenía personal, no había frailes. Eso fue un fuerte golpe, ¿no? Y la oración perseverante, me acuerdo de las señoras de la Legión de María, ¿no? De la parroquia que rezaban el rosario antes de la misa. Siempre estaban y decían, te pedimos por vocaciones, te pedimos todos los santos días de Dios por las vocaciones, por las vocaciones. Y había gran necesidad. La comunidad a la que pertenecía sintió gran necesidad, ¿no? de vocaciones. Y creo que mucho le debo también a esa oración de esas viejitas, ¿no? de la Legión de María, que día a día estaban, que nos mandes vocaciones, que de esta comunidad salgan vocaciones. Y bueno, y esa oración perseverante ganó para la Iglesia, para Dios, corazones jóvenes de esa comunidad, después de mucho tiempo. Y le debo mucho también a eso. Y lo confirmo, de hecho, porque el día de mi ordenación sacerdotal, que fue en esa parroquia, en mi parroquia del barrio, la primera persona que llegó a la iglesia era una viejita de esas que había rezado tanto. La primera, que hacía rato que estaba. La fui a saludar y le digo, doña Pola, ¿qué hace tan temprano? Mire que la misa va a ser a las 7 de la tarde y son las 4 de la tarde. Me dice, no, vine temprano para agarrar lugar porque se va a llenar. Y de hecho, se llenó. Fue impresionante. Y me dijo, nosotros siempre rezamos por esto. Y yo siempre recé por vos. Y eso para mí fue una gracia tan enorme, ¿no? La oración perseverante, cuando hay necesidad, trae el fruto. Por eso, bueno, que también en tu oración no dejes de orar desde tu necesidad de Dios, de tu necesidad de recibirlo en la palabra, en la predicación de la palabra, en la vida sacramental. Rezá desde tu necesidad, que como iglesia podamos orar desde esta necesidad. Yo hoy lo hago también como fraile. Y con mucha más necesidad, viendo que hace tanta falta Jesús. Y somos poquitos.
Y desde esa necesidad voy rezando y veo que, bueno, Dios va escuchando la oración, va moviendo algunos corazones entre algunos jóvenes de esta comunidad aquí en San Antonio, y es una gracia hermosa. Así que bueno, esto, en este mes vocacional, que esta sea una razón más, ¿no?, para orar porque creemos y porque creo en la vocación de la vida, y la vida como una vocación. Paz y bien.